Buenos días a todos. Buenos días todavía. Gracias por tenerme paciencia en lo que nos preparamos aquí con el material que con la ayuda de Dios vamos a estar analizando. Y como lo mencionaba mi hermano David y como lo hemos estado realizando en las semanas anteriores, estamos estudiando con la ayuda de Dios acerca del fruto del Espíritu, de las diferentes características, cualidades o virtudes que forman el Espíritu, el fruto del Espíritu, perdón. Lo que encontramos en la carta de Pablo a Gálatas, ahí en capítulo 5, 22 al 23. Y el día de hoy nos toca precisamente esta cualidad, esta virtud, la paciencia, que debe ser parte de ese fruto del Espíritu. Y la semana pasada yo les decía que como el día de hoy nos toca estudiar y hablar acerca de la paciencia, pues podríamos venir preparados para salir un poco tarde, ¿verdad? ¿Venimos preparados? Amén. Gracias a Dios. Bueno, en primer lugar vamos a orar, vamos a pedir la guía del Padre, la guía del Espíritu Santo para este tiempo que vamos a tener. Así que les invito a que oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tus bendiciones, por tu cuidado en nuestras vidas. Gracias ahora, Señor, por permitirnos estar juntos. Gracias, Señor, por poder estar en este lugar, teniendo este tiempo de comunión contigo en primer lugar, pero también entre nosotros. Gracias por el privilegio de cantarte, de adorarte, de estar unos con otros, de bendecirnos unos a otros. Y también gracias ahora por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor, y de poder ser exhortados, enseñados, consolados, animados por ella. Permite, Señor, que ese propósito se pueda cumplir en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te suplicamos que envíes, que derrames tu bendición a esta tu iglesia de Benecer en este día, en esta hora. Y por sobre todas las cosas, Padre, que este tiempo que vamos a tener estudiando con tu ayuda, que sea agradable a ti, Señor, que sea para exaltar tu nombre, para glorificar a tu Hijo Cristo. Permite, Padre, que ese propósito sea cumplido. Te damos gracias y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, como les decía, el día de hoy vamos a estar estudiando acerca de la paciencia como fruto del Espíritu. Y voy a dividir mi mensaje en estas tres secciones. En primer lugar, quiero que meditemos un poquito o tratemos de pensar en un concepto o en una idea de lo que es la paciencia. Podemos tener alguna idea vaga, alguna idea quizá incompleta, pero vamos a profundizar un poquito en lo que es la paciencia. ¿Qué significa la paciencia o qué es la paciencia? Posteriormente, en segundo lugar, vamos a ver cómo cultiva Dios la paciencia en el cristiano. Vamos a ver de qué manera Dios nos hace pacientes, trabaja en nosotros para que podamos crecer en paciencia. Y por último lugar, quiero estar mencionando por qué es necesario que el cristiano se ejercite en la paciencia, por qué el cristiano necesita paciencia. Así que vamos a pasar al primer punto, que es precisamente esta idea o este concepto, este significado de lo que es la paciencia. En el griego bíblico del Nuevo Testamento existen por lo menos dos palabras que se traducen al español con esta palabra, con paciencia, y son las siguientes. En primer lugar, y la más común que aparece ahí en la Biblia, o mejor dicho, la más común que se traduce como paciencia es la palabra anojé. Y el significado de esta palabra, el significado de esta paciencia, está relacionado simplemente con esperar o con poder aguardar el paso del tiempo, simplemente. Eso es lo que significa anojé o paciencia. Pero existe otra palabra que encontramos en el Nuevo Testamento y es macrothumia. Y su significado está relacionado con la espera en medio de la adversidad. Entonces, ¿vemos la diferencia? Por un lado, anojé, que simplemente tiene que ver con esperar o aguardar el paso del tiempo, y macrothumia, que tiene que ver con esperar, pero en medio de la adversidad. Entonces yo quiero cuestionarles, ¿cuál de estas dos palabras ustedes creen que se encuentra aquí en Gálatas 5:22? ¿Cuál creen que podría ser? ¿Solamente esperar? ¿Solamente aguardar el paso del tiempo?
La que se encuentra ahí en Gálatas 5:22 es macrothumía, que tiene que ver con la espera, pero en medio de las adversidades. Esa es la palabra acerca de la cual vamos a estudiar. En las traducciones bíblicas antiguas al español, esta palabra macrothumía se traducía al español con la palabra longanimidad. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Alguien tiene idea de qué significa longanimidad? Bueno, esta palabra, nuestro idioma, el español, tiene una característica de que es un idioma o un lenguaje dinámico. Eso quiere decir que las palabras van cambiando su significado y a veces van también desapareciendo o dejando de ser usadas. Y un ejemplo de eso es esta palabra, longanimidad. Antiguamente, todavía en el siglo pasado, se utilizaba con relativa frecuencia, pero ha venido dejando de usarse. Y eso ha pasado también en las traducciones al español. Por ejemplo, en la Reina Valera de 1909 se encontraba varias veces. Sí, era relativamente común. En la Reina Valera de 1960 aparece solamente 4 veces y dejó de aparecer. En traducciones más recientes, las que me digan, la Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, etcétera, muchas otras más, ya no se utiliza, ya dejaron de traducir como longanimidad y en su lugar han sustituido generalmente por la palabra paciencia. Pero quiero que pensemos precisamente en qué significa esta palabra longanimidad. Y quiero que pongan atención a este concepto o a este significado que encontré. Y lo encontré en un diccionario secular. Estaba yo navegando ahí en Wikipedia. Encontré acerca de la longanimidad, que significa que es la perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. Y eso está muy, muy parecido a lo que veíamos del significado de macrothumía, ¿cierto? Entonces, ese es el sentido que el apóstol Pablo quiere darnos a entender ahí en Gálatas 5:22, como parte de este fruto del Espíritu. Tenemos que ser ejercitados en paciencia, en macrothumía o en longanimidad. Y repito, tiene que ver con perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y a las adversidades. Eso es lo que significa la paciencia, o eso es lo que tenemos que entender por paciencia dentro del fruto del Espíritu. Y quiero ayudarnos a entender un poquito más este significado con una ilustración. Quiero que te imagines un poquito que tienes un bebé pequeño, quizá un bebé de brazos, o quizá que está aprendiendo apenas a caminar. Imagina que necesitas llevarlo a una consulta médica para un chequeo de rutina simplemente. ¿Sí? Entonces lo que tú haces es agendar una cita y probablemente tienes la oportunidad o la posibilidad de hacerlo con un pediatra particular, quizá el de tu confianza. Y entonces tú llamas, agendas tu cita y quien te agenda la cita te determina la fecha y la hora en que te debes presentar y llega el momento en el que tienes que ir a tu cita y entonces tú llegas ahí a la consulta, al consultorio, llegas puntual y bueno, resulta una situación. Resulta que aún hay algunos pacientes que deben ser atendidos antes de ti junto con tu bebé. Pero la persona que te recibe con mucha amabilidad te hace pasar a una sala de espera cómoda, con sillones acolchados o acoginados, probablemente con aire acondicionado y quizá a veces hasta con televisión para entretenerte mientras pasa el tiempo y muchas veces hasta con juegos para los pequeños, para que se entretengan mientras están esperando la consulta. Entonces, simplemente es cuestión de esperar a que pase el tiempo, a que sean atendidos los pacientes antes de ti, para que llegue por fin tu turno y seas atendido junto con tu bebé y pasas a consulta y listo, se solucionó el problema o se llevó a cabo el pendiente. Eso es simplemente esperar, eso es anojé, eso es la paciencia nada más, solo esperar el paso del tiempo. Pero quiero que te imagines ahora otro panorama un poco distinto. Imagínate que existe otra ocasión en la que nuevamente tienes que llevar a tu bebé a consulta, pero ahora la situación es diferente. Ahora ya no tienes la oportunidad precisamente de ir con un pediatra particular o a un consultorio particular. Quizá tengas que ir a una institución de gobierno. Y me voy a omitir las iniciales para no herir susceptibilidades, pero
creo que sabemos y creo que hemos experimentado cómo pueden ser ese tipo de consultas en instituciones de gobierno, tristemente. Imagínate que estás ahí, que hay mucha gente, que quizá no hay asientos donde te puedas sentar, seguramente no hay aire acondicionado y muchas veces esas salas de espera no están bien ventiladas y hace calor como en primavera o verano sobre todo. Y entonces imagínate que estás ahí esperando y hay muchos pacientes. Incluso llegas a darte cuenta de que el pediatra sale a tomar su desayuno, ¿verdad? Nos llega a pasar. Y para colmo de males, pues ahora no se trata de un chequeo de rutina para tu bebé. El bebé va con una enfermedad, con una molestia, y entonces es mucho el tiempo de espera y tu bebé se impacienta y está sufriendo por el dolor que tiene y se pone molesto, chocoso. Está sufriendo, está padeciendo y tú estás padeciendo ahí junto con él. Sin embargo, pasa todo el tiempo, logras ser atendido para esta consulta y llevas a cabo esa consulta. Eso es esperar con macrothumia, con longanimidad, con la paciencia que Pablo nos enseña aquí en Gálatas 5:22. Así que tomando esto en cuenta, a partir de ahora yo voy a estar mencionando la palabra paciencia, porque de eso estamos platicando, pero cada vez que yo la mencione, quiero que ahí en tu mente, en el background, en el trasfondo, tú estés pensando en este concepto, en el concepto de macrothumia o de longanimidad, de esperar en medio de las adversidades. Tristemente, en la actualidad, la paciencia es una virtud muy poco exhibida. Es de poco interés para la población en general. E incluso es una virtud de la cual muchas veces nos burlamos. No solamente los de allá afuera, incluso dentro del cristianismo llegamos a hacerlo. Nos burlamos de la paciencia. Muchas veces, yo no sé si te ha pasado, pero hemos escuchado frases como la siguiente. No. A ver, yo no tengo paciencia para batallar con esta situación. No, yo no tengo paciencia para estar batallando con los hijos. Yo no tengo paciencia para aguantar a este empleado. Yo no tengo paciencia para esta situación. Mejor la resuelvo de esta otra manera, me evito problemas, me evito pérdida de tiempo y lo soluciono a mi manera. ¿Lo has escuchado? Incluso quiero preguntarte, ¿lo has dicho? Sí lo hemos dicho. Sí nos ha pasado, sí son situaciones cercanas a nosotros. Hemos escuchado estas frases y no solo eso, las hemos dicho y las hemos llevado a cabo. De manera que podemos darnos cuenta de que hay cierto menosprecio hacia esta cualidad, hacia esta virtud que es la paciencia. Y la verdad detrás de eso, detrás de esas frases y detrás de esas actitudes que tenemos, no solamente es que no tenemos paciencia para afrontar esas situaciones. La verdad es que ni siquiera queremos esforzarnos un poco o lo mínimo en poder ejercitarnos un poquito en la paciencia. Se nos presentan estas situaciones, pero preferimos evadirlas, darles la vuelta. No nos queremos esforzar ni siquiera un poco en esperar por solucionarlas. No se nos ocurre pensar que quizá Dios nos está permitiendo vivir esas situaciones difíciles, complicadas, adversas, con un propósito. Y ese propósito es desarrollar en nuestra vida precisamente esa cualidad, ese fruto o esa virtud que realmente no está en nosotros. Y es importante reconocer eso, que la paciencia no está en nosotros, pero también es importante darnos cuenta y reconocer que muchas veces ni siquiera hay en nosotros el deseo de tener esa paciencia. Porque muchas veces podemos dirigirnos a Dios y decirle, Dios, dame paciencia para tratar con este asunto, con esta situación, con esta persona, pero muchas veces solo lo decimos de dientes para afuera. No lo decimos con una convicción verdadera muchas veces. Y tan no la queremos, esto es tan real en nuestras vidas, tan no queremos esa paciencia, que de hecho es necesario que el Espíritu Santo sea quien se encargue de cultivar ese fruto, esa virtud en nuestras vidas. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos desarrollar paciencia a la manera de Dios en nuestras vidas. Es necesario que el Espíritu Santo sea quien desarrolle la paciencia en nosotros. Por eso, la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Es Él quien la desarrolla en nosotros. En general, el ser humano no ha sabido apreciar la paciencia lo suficiente. Y mucho menos en este 2020
2025, en esta década, en este tiempo actual, en donde estamos rodeados por que todo es rápido, todo es instantáneo. Estamos rodeados de comida rápida, estamos rodeados de microondas, usamos sin parar el email, el WhatsApp, el Messenger, los celulares, y todo es instantáneo. Y por lo tanto la paciencia ya no es importante, ya no es relevante, ya nos acostumbramos a resolver todo de inmediato. Y dejamos que la paciencia sea algo secundario. Y eso no solo, repito, no solo se refleja en la sociedad allá afuera, sino que también dentro de la misma iglesia cristiana. Con mucha frecuencia nos dejamos nosotros envolver por ese ritmo que lleva este mundo. Y llegamos a ser impacientes. Los cristianos nos dejamos envolver por las redes sociales. ¿A quién no le pasa? A mí sí me pasa, es un problema mío y lo reconozco. Nos dejamos envolver por las redes sociales al igual que el resto del mundo. Y precisamente hablando de este mundo digital, de las redes sociales y de cómo muchas veces nos enganchamos con discusiones, con mensajes, con las ideas, con lo que ellos exponen, somos muy impacientes. Y quiero que pongas atención en esto que dice Christopher Wright acerca de esas respuestas, de ese comportamiento que llegamos a tener en las redes sociales. Dice Christopher Wright: la paciencia parece ser una virtud ignorada en nuestros días. Algunas personas simplemente no pueden esperar para poder dar su opinión, hablando de su punto de vista. Lo único que les interesa expresar es lo que ellos piensan, independientemente de cuán dañino o hiriente pueda ser su comentario. Hemos llegado a ser muy impacientes en actitudes, en comunicación y en expectativas. ¿Nos ha pasado? ¿No nos hemos enganchado en conversaciones ahí en las redes sociales y no, es que no es así, porque yo lo digo, ¿cierto? Y ese es el comportamiento en general. Este es el concepto de paciencia, o también de lo que no es paciencia, de la impaciencia que muchas veces hay en nuestras vidas. Vamos a pasar al punto número 2 de este día. Ya vimos lo que es la paciencia, ya tratamos de definirla y espero haber ayudado en ello. Pero ahora vamos a estudiar, vamos a analizar cómo es que Dios cultiva la paciencia en el cristiano. Pablo nos enseña en Efesios 4, del 21 al 24, se los voy a estar proyectando en la pantalla y se los voy a estar leyendo en Nueva Biblia de las Américas. Y dice así, nos vamos a centrar en los versículos 21 al 24, pero quiero leerles desde el 17 para tomar contexto. Y dice así la palabra de Dios: esto pues digo y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y este es el concepto o la idea principal, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Este concepto, esta idea es lo que yo quiero compartirles. Tenemos la necesidad de vestirnos del nuevo hombre, los cristianos. Y para Pablo es importante, y lo menciona aquí en Efesios y lo vuelve a mencionar en Colosenses, ahora en capítulo 3, versículo 12. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, ¿qué debemos hacer? Revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre. Y también hay una cosa en la que tenemos que revestirnos: de paciencia, de saber esperar. Para el cristiano existe la necesidad de despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo. Es en ese contexto que debemos entender que el nuevo hombre es a semejanza de Cristo, siendo revestidos. En la vestidura antigua, en nuestro viejo yo, en nuestro viejo hombre, no existe la paciencia, sino solo en esas ropas del nuevo hombre en el cual debemos convertirnos. Y es por el Espíritu Santo, es a través de Él
quien nos viste de esas nuevas ropas que están llenas de estas cualidades, de estas virtudes, del fruto del Espíritu. Y por supuesto, como lo hemos mencionado, la paciencia es parte de ese fruto. Quiero darles otra ilustración también para ayudarnos a comprenderlo. Y acerca de estas ilustraciones quiero mencionarles algo, una frase de Sujel Michelén, que dice que no toda ilustración ilustra perfectamente la cosa ilustrada, pero nos ayudan a entender la idea. Entonces, esta es la ilustración. Imagina que nombran a una persona común y corriente, quizá pudiéramos pensar en un obrero, un trabajador. Imagina que lo nombran como un nuevo embajador de nuestro país. Este nuevo embajador no puede ir a representar a nuestro país con esas mismas ropas de obrero, ¿cierto? Tiene que quitarse, despojarse de esas ropas. Imagínense que nuestro nuevo embajador se presentara con esa ropa. No puede ser así, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Tiene que ponerse una vestimenta nueva, un traje quizá de muy buena calidad, pero el propósito es que ese traje debe reflejar a quienes lo van a ver, a quienes van a tratar con él, cuál es su nueva posición, cuál es su nuevo trabajo. Y eso también debe suceder en el cristiano. Debemos despojarnos de nuestras viejas ropas, de las obras de la carne. ¿Se acuerdan que lo veíamos hace unas semanas? Tenemos que dejar las ropas de la carne, las obras de la carne, para que en nuestra vida sea manifiesto el fruto del Espíritu, que es esta nueva ropa. Tenemos que tener una apariencia nueva. Ya no debemos lucir como antes, sino ahora debemos tener una nueva apariencia. Además de despojarnos de esa antigua ropa y de revestirnos de una ropa nueva, en la vida del cristiano también es necesario que su carácter sea forjado. No solamente es la apariencia, también es la conducta. De manera que ese carácter ya no deba reflejar las características de nuestra vida antigua. Repito, ya no debemos andar en las obras de la carne. Ahora es necesario reflejar las características de Cristo. Somos sus embajadores, sus representantes. Debemos reflejarlo a Él. Y esta nueva vestimenta, el fruto del Espíritu, debe ser evidente en nosotros. De manera específica, en el caso de la paciencia, como parte de ese carácter que debe ser forjado en nosotros, la manera en que Dios lo hace es la siguiente, y lo leíamos hace un momento en la lectura bíblica con nuestro hermano Memo. ¿Qué pasaje fue? ¿Se acuerdan? Romanos 5. ¿De qué manera forja Dios el carácter en nuestras vidas? ¿De qué manera Dios cultiva la paciencia en nuestras vidas? Aquí está la respuesta. Voy a leer desde el 1 otra vez. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo obtenemos paciencia? A través de las tribulaciones. Esa es la manera en que Dios va a hacer que tú seas ejercitado en la paciencia, a través de las tribulaciones. Es por medio de las tribulaciones que nuestra paciencia es ejercitada y es fortalecida. Dios no va a poner en nuestras vidas la paciencia que necesitamos de la noche a la mañana, y no lo va a hacer de manera milagrosa. No es que cuando tú te des cuenta de que necesitas paciencia, imagínate que en la noche antes de dormir te estás abrumado por tantos problemas que tienes, ya no sabes cómo afrontarlos o cómo superarlos, y entonces tú vas al Padre y le dices: Señor, dame paciencia porque no puedo resolver estas situaciones, me están venciendo, me están abrumando, dame paciencia. Y lo pides de una manera genuina, pides que te dé paciencia, y esto no sucede. No es que te quedas dormido y en la mañana amaneces con toda la paciencia que necesitabas. ¿Pasa eso? No. La paciencia no aparece de la nada, no aparece de la noche a la mañana. No, en su lugar, lo que Dios va a hacer es que va a permitir en tu vida situaciones complicadas.
De esa manera te vas a ejercitar en esta característica que necesita ser desarrollada. La tribulación produce paciencia. Las situaciones complicadas van a ejercitar nuestra paciencia. A los que les gusta ejercitar su cuerpo para poder lucir mejor, yo no me los imagino orando a Dios para que de un día para otro, de la nada, de manera milagrosa, amanezcan todos musculosos, ¿verdad? ¿Pasa eso? No, no pasa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Ellos primero se inscriben a un gimnasio o tienen que crear el hábito de realizar algún ejercicio o algún deporte. Y aún así, no es que vas al gimnasio un día o sales a correr un día y ya estás todo musculoso y ejercitado, ¿verdad? ¿Qué se necesita? Se necesita tiempo, se necesita constancia, se necesita permanencia e incluso cuesta crear esos hábitos, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos intentado hacer ejercicio y pasan 2, 3 días, pasa una semana quizá, en el mejor de los casos, lo digo por mí, y caemos de nuestro propósito, de nuestro intento de hacer un hábito? Y eso también pasa porque después de un tiempo de no hacer ejercicio, de no ejercitarte, tú te pones a hacer ejercicio e incluso estás súper animado y quieres hacer el ejercicio que no has hecho en los últimos meses o años y le das con todo y en la noche estás todo adolorido. Y al siguiente día te tienes que levantar a las 5 o 6 de la mañana para irte a hacer ejercicio y no, el cansancio, el dolor de tu cuerpo te vence y muchas veces pasa eso. Está uno adolorido, está uno embarado. No es fácil y no es sencillo crear este hábito. Ese dolor de nuestros músculos está relacionado con esta paciencia que debemos vivir, con el sufrimiento y las tribulaciones que van a ejercitar nuestra paciencia. Otra ilustración. El diamante es bien conocido por ser una de las joyas más valoradas. Y eso es debido a que, además de que es una piedra preciosa, incluso muchos la consideran como la piedra más preciosa, también tiene otras características de valor. Y es que es un mineral sumamente fuerte y sumamente resistente. Pero quiero que escuches cómo es formado un diamante. ¿Tú lo sabes? ¿Tú te has imaginado cómo es formado un diamante? Escucha lo siguiente. A grandes profundidades debajo de la superficie de la Tierra, aproximadamente 160 kilómetros, durante muy largos periodos de tiempo, sometida a grandes presiones de fuerza y de calor y viajando en medio de flujos de lava fundida, el carbono sufre una transformación para terminar convirtiéndose en un diamante. Esa es la manera en que Dios trabaja y Dios transforma la vida de los cristianos, de los que somos escogidos por Él para poder forjar nuestro carácter. Y a través de eso desarrolla en nosotros la paciencia, junto con los demás aspectos del carácter, con las demás cualidades del fruto del Espíritu que deben reflejarse en nosotros. Nuestras vidas son sometidas a grandes presiones, bajo grandes profundidades, durante largos periodos de tiempo, para forjar en nosotros el carácter que debe reflejar a Cristo. Y quiero mencionarte algunos ejemplos, solamente 3, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, ya no nos está alcanzando, pero quiero mencionarte 3 ejemplos en la Biblia de las estrategias que Dios usó para forjar el carácter de algunos personajes, a los que seguramente admiramos. El primer ejemplo es José. José sufrió el menosprecio, la envidia de sus hermanos. Después de eso fue vendido como esclavo, fue infamado por la mujer de Potifar, fue encarcelado injustamente, fue olvidado y abandonado en la cárcel de Egipto. Y todo esto fue parte de la estrategia de Dios para ese proceso de preparación. Dios tenía ya un propósito para él, pero estas circunstancias que vivió ayudaron a forjar su carácter para entonces ser utilizado por Dios. ¿Y cómo lo utilizó Dios? Dios le permitió llegar a ser el segundo en el imperio egipcio, solo después de Faraón. Y todo esto para preservar la vida de su pueblo, para cumplir su promesa, la promesa de darle una descendencia innumerable a Abraham. Dios usó a José de esta manera. Segundo ejemplo, Moisés. Pasó 40 años en el desierto pastoreando ovejas. Y durante esos 40 años,
ahí en el desierto, pastoreando ovejas, Dios estaba trabajando en su carácter. ¿Qué había sido en la primera etapa de Moisés ahí en Egipto? ¿Cuál era su posición? Era el príncipe de Egipto. Seguramente era una persona egocéntrica, con muchas cualidades negativas. A los 40 años sale de Egipto, llega al desierto, se convierte en pastor de ovejas por 40 años y durante ese tiempo Dios estuvo trabajando en su carácter. ¿Por qué? Porque también tenía un plan para él, de convertirlo en el libertador del pueblo de Israel. Pero fue necesario pasar 40 años en el desierto pastoreando ovejas. Tercer ejemplo, Daniel. El profeta Daniel llegó a ser una persona sabia, un respetado consejero, un gobernante y la mano derecha de Nabucodonosor. Pero ¿qué pasó antes? ¿Qué vivió antes? ¿Qué experiencias tuvo? Eso sucedió solo después de haber sufrido y padecido el exilio junto con su pueblo en Babilonia. Se los llevaron cautivos, eran esclavos. Daniel sufrió para llegar a la posición a donde Dios lo iba a utilizar. Y en esa esclavitud, en ese tiempo, Dios estuvo forjando su carácter. Quiero que pongas atención a este comentario de Charles Spurgeon. Él dio un sermón que se llama Holy Violence, Violencia Santa, el 15 de mayo de 1859 y mencionaba esto. Y pon atención. ¿Piensas que vas a llegar al cielo sobre una cama de plumas? ¿Tienes en la cabeza la idea de que el camino al paraíso es un terreno de grama perfectamente cortado o podado, con aguas de reposo y verdes pastos todo el tiempo y personas ahí para animarte? Necesitas eliminar esa fantasía de tu cabeza. El camino al cielo es cuesta arriba y cuesta abajo. Hacia arriba con dificultad, hacia abajo con pruebas. Es a través de fuego y a través de agua. A través de inundaciones, de llamas de fuego, a través de leones y leopardos. El camino al paraíso es a través de las bocas de dragones. Y así, de esa manera, llegaron Pablo a la gloria. Y así llegó Cristo de regreso a su gloria. Después de haber sido juzgado por lobos rapaces. Después de sufrir una cruz vergonzosa. Y si Cristo y Pablo y muchos ejemplos que tenemos en la Biblia llegaron de esa manera, sufriendo y padeciendo a la gloria, no puede ser que tú y yo lleguemos sobre algodones. No puede ser que nosotros lleguemos con barandales a los lados de la escalera, sin ningún rasguño y sin ninguna cicatriz. Eso no va a pasar. Seremos ejercitados en las tribulaciones. La meta de Dios para el cristiano es forjar el carácter de Cristo en nosotros. Y como ya vimos en Romanos 5, el carácter es el fruto de la tribulación. Es fruto de la espera. Es fruto de caminar lento. Es fruto de la reflexión mientras caminas despacio. Es el fruto del sufrimiento, del dolor, de las lágrimas, del llanto, de las pérdidas, de las heridas, del abandono, del rechazo, de la desaprobación de los demás. ¿Tú has vivido situaciones como estas? ¿Has tenido llanto, has tenido lágrimas, pérdidas, desaprobación, menosprecio? Dios está forjando en ti carácter y Dios te está ejercitando para ser paciente. Leon Morris escribe lo siguiente: en el Nuevo Testamento, no mira el sufrimiento de la misma manera que la mayoría de las personas modernas. Es decir, que antiguamente se tenía otro concepto del sufrimiento del que lo tenemos ahora. Para nosotros, hoy en día, el sufrimiento es algo malo o malvado, algo que debe ser evitado a toda costa. Mientras el Nuevo Testamento no pasa por alto este aspecto del sufrimiento. No pierde de vista que en la providencia de Dios, el sufrimiento es frecuentemente el instrumento por el cual Dios lleva a cabo su propósito eterno. El sufrimiento desarrolla en los que sufren cualidades del carácter. Nos enseña lecciones valiosas. No es algo que el cristiano pueda escoger o que incluso pueda evitar. El sufrimiento para el cristiano es inevitable. Hemos sido predestinados para ello. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió para ser llamados sus hijos, para ser escogidos, para darnos vida nueva, pero también nos escogió para sufrir por Él.
para pasar por tribulaciones y a través de eso forjar nuestro carácter. Y a través de eso cultivar en nosotros paciencia. Filipenses 1:29. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también ¿qué? Sufrir por Él. Se nos ha concedido. Es un privilegio, es un honor para nosotros sufrir por Él. Y en este pasaje, en este versículo, aprendemos esta verdad. Que a los cristianos se nos ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Santiago también desarrolla esta misma idea. Y él lo entiende de esta manera. Santiago 1:3-4. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la prueba es ese dolor, ese sufrimiento por el cual pasamos. Miguel Núñez da esta idea de lo que es la paciencia, o de lo que debe ser la paciencia en la vida del cristiano, de cómo un cristiano debe mostrar paciencia. Él dice, es la capacidad para poder esperar por las promesas de Dios bajo grandes presiones, con tranquilidad y esperanza, para ser obtenidos en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Debemos poder esperar, debemos saber esperar por las promesas de Dios. Ellas vendrán a su tiempo y a su manera, no en nuestro tiempo ni a nuestra manera. Así que debemos ser conscientes y también debemos entender que la vida cristiana se va a caracterizar por una constante presencia de luchas, de aflicciones, de problemas que tienen un propósito. No son nada más porque a Dios se le ocurren. El propósito de Dios es ejercitar en nuestras vidas la paciencia, forjar nuestro carácter y de esa manera poder reflejar de mejor manera las cualidades de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Cómo cultiva Dios el carácter del cristiano? ¿Cómo cultiva Dios la paciencia en el cristiano? A través de las tribulaciones. ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano necesita paciencia? ¿Por qué necesitamos pasar por todo esto? En primer lugar, recuerda que es necesario que el cristiano refleje la imagen de Dios. Esta es una necesidad que tenemos. Por esto debemos tener paciencia, porque en nosotros es necesario reflejar la imagen de Dios y también la imagen de Cristo. Y Dios en esencia es el Dios de la paciencia. Sí, es verdad que leemos en la Biblia que Dios es un Dios justo, un Dios santo, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de la paciencia. Y así lo define el apóstol Pablo en Romanos 15:5. Le pone este título a Dios, el Dios de la paciencia. Vaya título. Sí, es un Dios justo, es un Dios soberano, es un Dios que castiga la maldad, pero también es un Dios de la paciencia, un Dios misericordioso y bondadoso. Y aun cuando Él es justo y ejerce su justicia y la aplica a la humanidad, también su paciencia es muy evidente. No podemos negar que Dios es paciente. La falta de paciencia es evidencia de inmadurez espiritual y emocional. Es algo que caracteriza en esencia nuestro egocentrismo, pensando que las cosas tienen que ser hechas a mi manera, en mi tiempo y a la forma en que yo las espero. La persona impaciente no sabe esperar y ni siquiera quiere esperar. ¿Somos impacientes? Muchas veces. La impaciencia es muestra de que el cristiano está caminando lejos de Dios y por lo tanto ese tipo de conducta no refleja en nada las características del fruto del Espíritu. Por el contrario, estaría reflejando las obras de la carne y eso es algo contradictorio. No estaríamos reflejando la imagen de Dios y la imagen de Cristo. Este es uno de los propósitos por los cuales tenemos que tener paciencia. Otra razón, otro motivo por el cual necesitamos mostrar paciencia o ser pacientes. Necesitamos también reflejar paciencia con los demás, porque ya alguna vez alguien, Dios, ha tenido paciencia con nosotros. Amén.
¿No ha tenido Dios paciencia contigo? Una vez le hicieron una pregunta a R.C. Sproul, el teólogo que ya está en la presencia del Señor. Le hicieron un cuestionamiento, le cuestionaron acerca de esto. Si Dios es lento para la ira y grande en misericordia, ¿por qué cuando el hombre pecó por primera vez su castigo fue tan severo y tan duradero? Y ante ese cuestionamiento, ante esa pregunta, Sproul respondió lo siguiente: ¿severo y duradero? Esta criatura formada del barro desafió al sempiterno y santo Dios, que ya les había advertido que el día que comieran de ese fruto, ¿qué iba a pasar? Ciertamente morirían. ¿Y qué pasó? Cuando comieron, en vez de morir, el hombre vivió otro día más y fue vestido en su desnudez por pura gracia. Y es verdad que tuvo la consecuencia de una maldición aplicada por mucho tiempo, pero incluso la peor maldición, la más grande maldición, vino sobre aquel que lo sedujo. Su cabeza sería aplastada por la semilla de la mujer. Y dice Sproul, ¿y ustedes me cuestionan si el castigo de Dios fue muy severo? La pregunta correcta que le debieran haber realizado, dice R.C. Sproul, es: ¿por qué no fue Dios infinitamente más severo con Adán y Eva? Si Dios ya les había advertido que iban a morir, ¿por qué no los mató en ese momento? ¿Habría sido justo o injusto? Habría sido justo. Dios les había advertido y ellos desobedecieron. Ellos sabían incluso la consecuencia, pero aún así Dios no aplicó el castigo en ese momento. Dios tuvo paciencia para con ellos. Anteriormente les mencionaba este concepto o esta idea de Miguel Núñez acerca de lo que la paciencia debe ser en la vida del cristiano. Pero ahora quiero que pensemos también en la paciencia divina. Y también Miguel Núñez nos da este concepto o esta idea de la paciencia de Dios. La paciencia divina o la paciencia de Dios es la habilidad o la disposición en el corazón de Dios cuando restringe su poder y su juicio sobre el pecador por un largo periodo de tiempo, siendo el castigo merecido y pudiendo Él justamente derramar su ira sobre el transgresor. Nuevamente te pregunto, ¿Dios ha sido paciente contigo? Sí, lo ha sido. Dios es un Dios de paciencia. Y la idea, creo que muchas veces hemos escuchado a través o hemos leído al estudiar la Biblia en nuestro devocional diario, en nuestro hábito de lectura, creo que muchas veces hemos escuchado y leído que Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y esto es una cualidad de Dios que se resalta mucho, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y quiero ponerles aquí algunos ejemplos, no sé si todos los alcancen a ver, pero se los voy a decir muy rápido. Éxodo 34:6, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y este concepto se repite. Deuteronomio 4:31, Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Nehemías 9:17, porque tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Salmo 78:38, pero él misericordioso perdonaba la maldad. Salmo 86:15, tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103:8. Y podemos seguir leyendo. Aquí tengo otros 6, por lo menos les mostré 12 pasajes en donde se resalta que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Si Dios es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y nosotros estamos siendo transformados a su imagen, nosotros debiéramos reflejar esas mismas características. Dios santo, justo y perfecto tiene todo el derecho y la autoridad de ejercer juicio y de castigar la maldad, y resulta que Él es más compasivo y más paciente con el pecador que lo que tú y yo podemos llegar a serlo. En nosotros está el pecado, nosotros experimentamos el pecado, lo conocemos, batallamos con él todos los días. Y aún así resulta que Dios, que está apartado de ese pecado, es más paciente con el hombre que lo que nosotros podemos ser. Y nuevamente quiero mostrarte unos ejemplos. Habacuc 1, 2 al 3
Dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti, violencia, sin embargo tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí, hay rencilla y surge la discordia. Esas palabras expresaba Habacuc. El profeta se había cansado del pecado del pueblo, estaba harto, y Dios había tenido más paciencia que el profeta Habacuc. Habacuc no se daba cuenta que el pecado estaba alrededor de él, sino que él estaba en medio de ese mismo pecado. En él también había pecado. Quizá él se sentía más justo o más digno que Dios. Y eso también nos llega a pasar a nosotros. Otro personaje que tampoco tuvo demasiada paciencia fue Jonás. Y ustedes saben la historia. En un principio Dios lo manda a predicarle a los ninivitas. ¿Y cuál es la actitud de Jonás? No quería ir. Incluso Dios lo mandó hacia este lado y Jonás tomó dirección hacia el lado contrario. Porque él no quería acercarse a lo que Dios quería que él hiciera. Él incluso quería alejarse de eso. Quería ir en contra abiertamente de la voluntad de Dios. Pero Dios obra de maneras milagrosas y Dios hace finalmente que Jonás llegue a Nínive. Sabemos cómo. Y aún sin querer, Jonás predica el evangelio ahí en Nínive. Jonás se muestra airado para con los ninivitas porque es un pueblo malvado, un pueblo cruel, un pueblo sanguinario, pero finalmente da el mensaje que Dios le había dado. Y entonces ocurre un avivamiento increíble ahí en Nínive, ¿se acuerdan? Hasta los animales clamaron a Dios por misericordia. Y dice la palabra de Dios que todo el pueblo de Nínive creyó en Dios. Y entonces Dios confronta a Jonás, porque Jonás continuaba airado. Y le dice, ¿por qué sigues enojado, Jonás? Y Jonás le responde, es que yo sabía lo que tú ibas a hacer. Por eso yo no quería venir a predicarles, porque yo sabía que tú los ibas a perdonar. Y yo quería que los castigaras. Jonás fue más impaciente que Dios. Dios perdonó a ese pueblo sanguinario, a ese pueblo malvado, y Jonás quería que los castigara. Y otro ejemplo, Juan y Jacobo, estos sí se volaron la barda. Lucas, encontramos este relato en Lucas 9, 51 al 56. Jesús junto con Juan y Jacobo viajan de Galilea rumbo a Jerusalén y tienen que cruzar por Samaria. Y sabemos que samaritanos y judíos no se llevaban, no se veían bien. Y muchas veces, generalmente los judíos para hacer ese viaje tenían que rodear Samaria. Pero Jesús les indica que debían atravesar. Y entonces los samaritanos se les oponen y Juan y Jacobo pues iban muy sácale punta. Porque estaban con el maestro y habían visto ya muchos milagros que Jesús había hecho. Y nadie, no sé, estaban en plan insoportable, creo. Porque Juan y Jacobo, al ver el rechazo de los samaritanos, vienen con Jesús y dicen, Señor, yo no sé cómo tú aguantas a los samaritanos, no sé cómo tú les tienes paciencia, pero yo no quiero lidiar con ellos. ¿Quieres que mandemos a que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Cuál fue la actitud de Juan y Jacobo? Estaban siendo impacientes, querían ejecutar juicio. Y Dios, el Señor Jesús, sigue siendo paciente y compasivo y lo refleja en ese momento. Y yo me imagino a Jesús quizá respondiéndoles que hagamos descender fuego del cielo. ¿Desde cuándo son ustedes parte de la Trinidad? Y así somos nosotros. Aunque nos resulte gracioso, así pensamos y así reaccionamos nosotros. Y dentro de ti hay un pequeño Habacuc, hay un pequeño Jonás, y dentro de mí también, y hay un pequeño Juan y Jacobo. No somos pacientes para con los demás, aun cuando nosotros mismos también hay presencia de pecado. Y esto pasa porque no somos conscientes de nuestra verdadera posición delante de Dios. Creemos que la gracia, la misericordia que nosotros hemos recibido, nosotros sí la merecíamos o nosotros sí éramos dignos de ella. Pero nuevamente quiero que medites y reflexiones. ¿Cuánto Dios ha sido paciente contigo a lo largo de tu vida? ¿Cuántas veces Dios ha restringido su juicio, su ira, su castigo sobre ti por causa de tu pecado?
Si Dios no hubiera usado de paciencia contigo, ¿qué sería de ti? ¿Dónde estarías el día de hoy? Entonces necesitamos paciencia porque ya alguien ha tenido paciencia con nosotros. ¿Por qué más necesitamos paciencia? Tercer punto, si somos hijos de Dios, necesitamos caminar, conducirnos con paciencia, de acuerdo a la guía y dirección de Dios. Debemos estar en sincronía con su voluntad. Y aquí yo creo que va a ser un punto complicado para nosotros, para el ser humano, porque hay un conflicto entre nosotros y Dios respecto al paso del tiempo. Nosotros somos seres finitos. El tiempo fue creado para nosotros, pero el tiempo no le afecta a Dios, ¿cierto? Entonces nuestro calendario no está sincronizado con el calendario de Dios. Y la Biblia dice que si para Dios un día son como 1000 años, entonces tú y yo necesitamos comenzar a pensar de la manera en que Dios piensa. Y necesitamos actuar de acuerdo al ritmo de sus planes para nuestra vida. Como a Dios no le afecta el paso del tiempo, Él es un ser eterno e infinito, entonces Él nunca tiene prisa. Por el contrario, nosotros somos seres finitos, restringidos por el tiempo, nuestra vida es terrenal y es corta, y entonces nosotros nunca andamos despacio. Dios nunca tiene prisa y nosotros nunca andamos despacio. Y eso es algo con lo que batallamos. Si tú quieres caminar con Dios, y no solamente lo quieres, lo necesitas, entonces tú tienes que aprender a andar despacio, lento, con paciencia. Si tú estás esforzándote en caminar con Dios, pero esperas respuestas rápidas a tus oraciones, déjame decirte que no estás listo para caminar con Dios. Y es como les decía en un principio, queremos estar todos musculosos y pensamos que de la noche a la mañana eso va a pasar en nuestras vidas. Y eso no pasa. Dios actúa, obra de manera diferente. Y quiero mostrarte nuevamente algunos ejemplos de cómo Dios actúa. ¿Te acuerdas de la historia de Abraham? Dios lo llama a salir de Ur de los Caldeos y le promete darle una tierra por posesión y también le promete que le daría una gran descendencia. Y Abraham entonces tenía 75 años y Sara, su mujer, era estéril. Y si Dios le había prometido que iba a tener descendencia, obviamente Dios tenía que hacer un milagro. Pero tú y yo pensaríamos que Dios dejaría embarazada a Sara esa misma noche, ¿cierto? Creo que todos o la gran mayoría hubiéramos pensado eso. 25 años pasaron para que se cumpliera esta promesa, para el nacimiento de Isaac. Dios le promete a Abraham hacer una descendencia y 25 años después lo cumple cuando Abraham tenía 100 años. Durante ese tiempo, durante esos años, Sara se desesperó, entregó a su sierva Agar. Abraham también se desesperó y tomó a Agar. Dios toma su tiempo. Otro ejemplo, la historia de Moisés. ¿Cuándo salvó Dios a Moisés? ¿A qué edad de Moisés? Siendo un bebé. Lo salvó de la matanza de los pequeños ahí en Egipto. ¿Y cuál era el propósito de Dios para Moisés? Hacerlo el libertador de Egipto. ¿Y cuándo se llevó a cabo eso? 80 años en la vida de Moisés. Dios tardó 80 años en llevar a cabo su plan, 80 años durante la vida de Moisés, y lo estuvo preparando durante ese tiempo. Dios le permitió al pueblo de Israel haber sido esclavo durante 400 años ahí en Egipto. ¿A ti nunca te ha venido a la mente la idea de que es demasiado tiempo? ¿De que Dios exageró? ¿De que fue mucho tiempo? Fueron 400 años, pero recordemos que a Dios no le afecta el paso del tiempo. Pero fue mucho tiempo. Otro ejemplo, después de que Adán y Eva pecaron, ahí en Génesis 3:15 Dios hace una promesa. Dios promete enviar a un Salvador. ¿Tú sabías que Adán y Eva en algún momento llegaron a pensar que Caín, su primogénito, era ese Salvador prometido en Génesis 3:15? Ellos pensaban que Caín los iba era el cumplimiento de esa promesa. Después Caín mata a su hermano Abel, se dan cuenta que él no era el redentor. Después nace Set y Adán y Eva nuevamente creyeron que él era el Salvador. Pero pasaron aproximadamente 4000
años para que el Mesías llegara. Ahí me adelanté con el dato. Ya estoy hablando de Malaquías, pero 4,000 años de ese cumplimiento de esa promesa de Dios a Adán y Eva. Ya me perdí aquí con las diapositivas, perdón. Jesús vino a este mundo en forma humana, murió, resucitó, ascendió al cielo y prometió que regresaría pronto, ¿cierto? Llevan casi 2,000 años y Él aún no regresa. Los discípulos del primer siglo, los apóstoles, creían que iba a regresar en ese tiempo. Muchos de ellos creían que verían el regreso del Señor. Ya han pasado casi 2,000 años y Él no regresa. ¿Sabes por qué esto? ¿Sabes por qué Dios sigue esperando? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no es que se está tardando. No tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden que es una tardanza, sino que Él es paciente para con ustedes. Y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, repito, si tú quieres caminar con Dios, y no solamente lo quieres, lo necesitas, tienes que aprender a andar despacio, lento, con paciencia. Si tú estás esforzándote en caminar con Dios, pero esperas respuestas rápidas a tus oraciones, no estás listo para caminar con Dios. En tus peticiones de oración, ¿cuánto tiempo llevas esperando? ¿Días, semanas, meses? ¿Tienes alguna petición en la que llevas años orando? Si es así, gracias a Dios, porque Dios está ejercitando en ti paciencia. Pero muchas veces nos desesperamos y pensamos que Dios se olvidó de nuestra oración y dejamos de orar. Perdemos la paciencia. En cuarto lugar, también necesitamos paciencia porque la paciencia es necesaria para poder esperar por el cumplimiento de las promesas de Dios. Hebreos 12:1 nos dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana es una carrera, así lo ejemplifica el autor de Hebreos, pero no es una carrera de velocidad, no es una carrera de 100 metros, es una carrera larga, es un maratón. Un maratón son 42 kilómetros. Y para correr un maratón se necesita mucho tiempo, mucha energía, mucha paciencia, se necesita administrar nuestras fuerzas. Yo nunca he corrido un maratón, pero me imagino que debe ser así. Requiere mucha energía, paciencia, soportar, tolerar, tener calma, ser constante y esperar por los propósitos de Dios. A lo largo de la historia, muchos hijos de Dios han desesperado y han querido correr esta carrera, la vida cristiana, pero a su manera y a su ritmo, pretendiendo poder llegar, alcanzar o lograr los propósitos de Dios, pero han fracasado, han tropezado, han caído y muchos de ellos ya ni siquiera corren esa carrera hoy en día. Necesitamos paciencia para poder tener una larga obediencia en una misma dirección. Y esto tiene que ver con la perseverancia y la constancia en nuestra espera por el cumplimiento de las promesas de Dios. Yo no sé qué le hicieron al reloj, pero está avanzando más rápido de lo normal. Ya casi terminamos. Hebreos 11:13. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos. Este pasaje nos habla de los cristianos que dieron testimonio de vivir vidas pacientes. Se les habían hecho promesas y ellos tuvieron paciencia, ellos fueron fieles. Incluso cuando no recibieron en vida esas promesas. No recibieron las promesas de este lado de la eternidad, sino del otro lado. No recibieron las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos, habiendo estado seguros de recibir las promesas, aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hay promesas para nuestras vidas que se van a cumplir del otro lado de la eternidad y tenemos que esperar por ellas, tenemos que ser pacientes a su cumplimiento. En quinto lugar, ¿por qué necesitamos paciencia? La paciencia es necesaria para soportar el sufrimiento que da testimonio de nuestra fe. Es importante vivir bien para Dios, morir bien para Dios, pero también es importante sufrir bien para Dios. Primera de Pedro 2:20 nos habla de soportar bien y con paciencia y que eso
sufrir bien haya gracia con Dios. El sufrir bien pone de manifiesto la confianza que yo tengo en Dios. Pero por el contrario, sufrir mal pone de manifiesto que no tengo confianza en Dios. Un cristiano impaciente fácilmente y con mucha frecuencia es un cristiano airado, enojado. Y eso da mala reputación a nuestra fe. Sufrir es doloroso, es verdad. Pero todos tenemos que experimentar ese sufrimiento, ese dolor. Pero si lo hacemos de manera impaciente, además de doloroso, la impaciencia agrega amargura a ese dolor. Tenemos que atravesar ese sufrimiento, ese dolor, pero si sufrimos con paciencia, nos evitaremos esa amargura. Necesitamos paciencia para poder soportar el sufrimiento que la vida cristiana conlleva. Acerca de esto nos enseña Pablo que es la paciencia. Acerca de esto debemos ser ejercitados. De esta manera tiene que reflejarse la paciencia en nuestras vidas. Y quiero que repasemos un poco lo que hemos visto. ¿Qué es la paciencia? Vimos en primer lugar. El segundo punto fue cómo cultiva Dios la paciencia. Y por último, ¿por qué necesitamos paciencia? Y recordemos, ¿qué es la paciencia? Relacionémoslo con longanimidad, perseverancia y constancia de ánimo fuerte a los obstáculos, frente a los obstáculos y las adversidades. ¿De qué manera cultiva Dios la paciencia en el cristiano? Romanos 5, 3 al 4. La tribulación produce paciencia. Necesitas paciencia. ¿Quieres paciencia? Va a venir sufrimiento y tribulación. Estemos preparados. ¿Por qué necesita el cristiano paciencia? En primer lugar, porque necesitamos reflejar la imagen de Dios. Porque Él es el Dios de la paciencia. También necesitamos reflejar paciencia para con los demás, porque ya alguna vez alguien ha tenido paciencia con nosotros. También necesitamos caminar o conducirnos con paciencia de acuerdo a la guía y la dirección de Dios. Sincronizar nuestros tiempos con los de Dios. También necesitamos paciencia para poder esperar por el cumplimiento de sus promesas. Y también necesitamos paciencia para soportar el sufrimiento que da testimonio de nuestra fe. Y simplemente como dato final, escogí este fruto de la piña, porque yo no sé si ustedes lo sabían, pero la piña es uno de los frutos que tarda más tiempo en madurar, en que la planta madure y dé su fruto. Tarda aproximadamente 18 meses. Hay algunos datos que dicen que puede llegar a tardar más tiempo, pero el fruto de la piña madura con tiempo, con paciencia, para llegar a ser un fruto delicioso, agradable. Y así debe ser la paciencia en nosotros. Debemos esperar a que sea ejercitada en nosotros, para que nosotros podamos reflejar paciencia a donde andemos, como ese fruto delicioso y agradable. ¿Cuánto necesitamos de paciencia y cuánta paciencia Dios ha tenido con nosotros? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu bondad, por tu misericordia, por tu paciencia con nosotros. Gracias, Señor, porque hablas a nuestras vidas, porque nos enseñas y nos recuerdas que debemos ser pacientes. Ayúdanos a ejercitar la paciencia en nuestras vidas, Señor. Lo necesitamos. Gracias por hablarnos tu palabra en este día. Gracias, Señor. Permite que tu enseñanza venga a lo profundo de nuestras vidas y de nuestros corazones, y que podamos llevarla por obra, que podamos reflejar lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y gracias a ustedes también por su paciencia, porque hoy sí me fui mucho tiempo de largo. Dios les bendiga.